Hermanito Everardo, que Dios bendiga ese precioso don y ese precioso ministerio que el Señor le ha dado a mi hermanito Everardo, que bendecimos siempre su ministerio y bendecimos siempre a usted y a toda su hermosa familia en el nombre poderoso de Jesús. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a continuar con nuestro programa de esta noche y voy a dejarle el tiempo en este momento a nuestro amado hermano Leonel Daniel Ramírez desde México. Nuestro hermano León Daniel nos estará presentando al expositor de esta hermosa noche. Adelante, mi hermanito León. Gracias, hermano. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Es un gusto nuevamente, hermanos, estar con ustedes. Y bueno, para los que no conocemos muy bien sobre el expositor, sobre su trayectoria, me han dado el privilegio de compartirles, hermanos, este momento acerca de nuestro hermano. El hermano es evangelista en Tipitapa, Centro, Nicaragua, desde 2018. Es de nacionalidad nicaragüense, tiene 55 años, casado nuestro hermano desde el año 1993, es decir, ya ha acumulado 33 años de vida familiar, matrimonial, tienen dos hijos, bautizado nuestro hermano desde el año 1983. También tiene un largo recorrido en la fe y en cuanto a sus estudios, nuestro hermano es egresado del Instituto Bíblico Nicaragüense en 1986. Es administrador de empresas por la Universidad Centroamericana de Nicaragua en el año 2000 y también sirvió como diácono y maestro en Kilómetro 20 de Tipitapa del año 2001 al año 2005. Nuestro hermano ha sido un participante activo de los seminarios teológicos del Instituto Baxter desde 1995 hasta el año 2015. Subdirector de VICA, como sabemos es un instituto, una escuela bíblica. Subdirector de VICA Nicaragua del año 2008 al año 2016. Am, Ha tomado nuestro hermano diferentes cursos, diplomados. Tiene un curso de discipulado en el año 2017, un curso de consejería pastoral en el año 2021, curso sobre la familia cristiana 2023 al 2024 y un seminario que suena muy interesante, seminario Cuadros Ansiosos Depresivos en el Matrimonio, año 2024. También participa en el Centro de Discipulado Bíblico Nicaragüense del 2024 a 2025 y es miembro del Comité de Encuentro de Predicadores desde el año 2022. Estamos hablando del expositor de esta noche, de nuestro hermano Arnaldo Rojas Ramírez, a quien vamos a escuchar con toda nuestra atención en esta noche. Hermanos, ha sido un placer nuevamente estar con ustedes. Dios los bendiga. Muchas gracias, mi hermanito León. Gracias por esta excelente presentación que nos ha dado en esta hermosa noche de nuestro amado hermano expositor. Voy a dejarle el tiempo a mi hermanito Hugo Garzo desde Bolivia. Nuestro hermano estará orando por el expositor y por la palabra. Adelante, mi hermanito Hugo. Gracias, amiguitos de Rigoberto. Oraremos, mis hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, venimos delante de ti con un corazón agradecido por este día y por el privilegio de reunirnos para estudiar tu palabra. Te damos gracias por la vida de nuestro hermano Arnoldo Rojas. Te pedimos que lo bendigas y lo fortalezcas mientras comparte el mensaje
mensaje que has puesto en su corazón. Concédele de sabiduría, claridad y fidelidad para enseñar tu verdad. Y todo lo que diga sea para tu gloria. También te rogamos que prepares nuestros corazones para recibir la enseñanza sobre las lecciones del Hijo Pródigo. Ayúdanos a comprender tu amor, tu misericordia y tu llamado al arrepentimiento y la obediencia. Que esta enseñanza transforme nuestras vidas y nos acerque más a ti. Bendice a cada uno de los presentes, permite que podamos escuchar con atención y poner en práctica lo que aprendemos. Que en todo momento tu nombre sea exaltado. Todo eso te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanitos. Amén. Muchas gracias, mi hermanito Hugo. Gracias por esta preciosa oración que ha hecho. Dejo entonces el tiempo a mi amado hermano Arnaldo Rojas Ramírez desde Nicaragua con el tema Lecciones del Hijo Pródigo. Adelante, mi hermanito Arnaldo. Gracias, hermano Rigoberto Chamalé y hermano León Ramírez y nuestro hermano que hizo la oración. Hermanos, esto es una lección que todos nosotros conocemos. Ya hemos leído mucho los evangelios y en el Evangelio de Lucas capítulo 15 se menciona tres episodios importantes acerca del arrepentimiento, del cambio de mentalidad. Y está la parábola del hijo pródigo, la parábola de la moneda perdida y la parábola de la oveja perdida. Hoy hablaremos específicamente de lecciones del hijo pródigo. Sin embargo, quiero también recordarles de que en Lucas capítulo 15 aparecen dos historias más que están muy íntimamente relacionadas. Desde ya, muchas gracias por estar presente y espero tener la atención de ustedes. Así que iniciamos hablando de el principio de lo que mencionaremos, siete cosas importantes. Número uno, Dios persigue pecadores. Dios es feliz de tener a los pródigos de vuelta en casa. Dios no la culpa, está a la vista. Dios puede traer sanidad mediante la miseria. El corazón de Dios corre hacia sus hijos. Dios puede levantar a los muertos y Dios invita a ambos hijos a casa. Y al final, pues vamos a estar teniendo una remembranza también de esto mismo para que tengamos una idea. Ok, permítame. Me encantó poner esta pintura de un pintor neerlandés de el llamado Rembrandt, el apellido Rembrandt, El retorno del hijo pródigo y El padre y su hijo. Es una pintura famosa, está en el Museo Hermitage de San Petersburgo. Y imagínense que este pintor nació más o menos en 1606 y esta pintura más o menos estaba ubicada en el 1668. Pintores de la calidad de Rembrandt pintando al padre recibiendo al hijo pródigo y ustedes pueden contemplar o buscarlo en internet y es de manera maravillosa lo que significa cuando la persona corrige sus errores. No es tanto en la vida cristiana, hermano, lo que sucedería si alguien piensa mucho en hacer un cambio, en arrepentirse, en hacer una reconciliación, llámese de matrimonio, llámese entre hermanos en Cristo, llámese entre hermanos familiares o llámese entre alguien de tu prójimo con quien tuviste un problema que es difícil de arreglar. Pues nosotros conocemos un poco la lectura de la palabra. Voy a saltarme estas partes porque ya ustedes conocen un poco, pero el hermano va a poder compartir, nuestro hermano Chamalé, la lección ahí en el grupo del Foro Internacional. Si gustan, no hay ver problema. Ustedes pueden tener para repasar. Hermanos,
antes de que entremos a lo que podemos aprender del padre, del hijo menor, del hijo pródigo o del hijo mayor, quisiera explicarles algo que posiblemente nosotros no hemos rebuscado en la historia, especialmente porque nosotros bíblicamente pues revisamos la palabra del Señor, pero no tenemos conocimiento de la cultura judía. Había una tradición judía que se llamaba la Kesasak. La Kesasak en el primer siglo impedía que si alguien de la familia abandonaba su hogar, como el caso del hijo pródigo, eh, regresara a la casa. Era una ceremonia de castigo, humillación pública y rechazo de toda la comunidad. Es decir, si alguien como el hijo que salió y quería regresar, le impedía a través de la Quesasac llegar nuevamente a su casa. El motivo del castigo es que si un joven judío pedía su herencia anticipada y si la vendía y la derrochaba viviendo entre paganos, entre gentiles, cometía una falta gravísima, no solamente con su familia, sino que también cometía una falta gravísima con la comunidad y contra la cultura del pueblo judío. El ritual de expulsión era que al regresar al pueblo, los ancianos y los vecinos salían a su encuentro para romper una vasija de barro y la tiraban hasta los pies de este hijo ingrato y el significado era simbólico porque representaba un corte definitivo. Es decir, todo el pueblo o la comunidad cercana declaraba oficialmente que el joven estaba muerto para ellos y quedaba completamente proscrito. Nadie en la aldea o en la comunidad podía hablarle, alimentarle o recibirle. Imagínense qué increíble esto que acabo de mencionarle acerca de la quesasac. Y era algo que posiblemente algunos de nosotros pues no hemos escuchado anteriormente, pero ahora pues ya lo tenemos, lo conocemos y en este momento pues quisiera decirles de que nosotros aprendemos muchas cosas cuando podemos investigar un poco más de lo que la cultura nos dice y la tradición judía, pues tal vez está escrita en alguna área que no sea la Sagrada Escritura. ¿Qué aprendemos del Padre? Una, que Él forma a sus hijos para que vivan su vida. Así nos pasa a nosotros. Si usted es padre de familia, es lo que usted podría hacer. Busca cómo formar a los hijos ciclo de su hijo, tanto de la niñez, cuando es infante, cuando es un párvulo, cuando llega a la adolescencia, a la juventud, y ya posiblemente llega a la juventud y puede emanciparse, hermano. Cada etapa es completamente diferente. Y ahí están los padres. Aquí, el padre representa al Padre Celestial, pero represéntese usted también si es papá. O si usted tan solo tiene un hijo pequeño que es un infante de 5 años, una niña de 5 años, usted va a formar a sus hijos para que ellos puedan vivir su vida en el futuro. Usted los está preparando, los está formando desde el punto de vista espiritual, con la palabra del Señor, con el ejemplo, desde el punto de vista también en la parte formativa, secular o también en los valores importantes del hogar de la familia. Tanto mamá como papá están haciendo este trabajo. También muestra el camino, les muestra el camino, perdón, y deja que aprendan de sus propios errores. Esto es algo que muchos evaden porque no quieren que sus hijos pasen lo mismo y todos nosotros decimos, no, no quiero que pasen lo mismo que yo pasé. Este padre era exitoso en los negocios. Hermanos, cuando hablamos del éxito como papá, recuerdo que en la universidad me decían de que de los 20 a los 40 años las personas activas laboralmente logran sus metas porque ese es el momento en que tienen toda la fuerza, toda la inteligencia, toda la salud para poder lograr sus metas. Sus metas tienen que ser definidas, claras, precisas y específicas, intencionales para poder lograr. Hermanos, tener éxito en los negocios no solo es
tener éxito en la perspicacia de este mundo que a veces es antiética, sino tener éxito en los negocios es porque usted está bajo las leyes espirituales del reino de Dios. Eso le permite no cometer errores que lamentaría perder todas sus inversiones. Este padre era exitoso en los negocios y tenía que dar para dar herencia. Su hijo menor le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Esto está en plural, hermanos. Cuando el menor pidió la parte que le correspondía, pues él repartió sus bienes. Tenía dinero. Hoy dicen acá en Nicaragua, lo que podemos repartirle a nuestros hijos son las deudas que hemos adquirido, que tal vez estamos endeudados con una vivienda por 25, 30 años, 20 años, 10 años, y estamos trabajando, tenemos el sustento, pero tenemos compromisos de pago. El asunto es que no es fácil, hermano, levantar un éxito en una empresa, en su economía, en su trabajo, poder no solamente tener, gracias a la voluntad del Señor, un techo, una casa, porque después viene el mantenimiento de la casa y los pagos de los impuestos y muchas otras cosas que tienen que ir con el presupuesto mensual y anual que cada uno de nosotros posiblemente tenemos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El padre tenía para dar herencia, pero también el padre era exitoso en los negocios y tenía para hacer fiesta. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, vístanle y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traigan el becerro gordo, mátenlo, comamos y hagamos fiesta. Y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Este padre que aparece en las escrituras relatadas por nuestro Señor Jesucristo tenía una característica importante. Hermano, él se reunía con su familia. Él hacía una parte siempre despacio para regocijarse con su familia, con sus hijos, así lo hizo cuando el hijo regresó y era algo que podía hacer porque el éxito de nosotros, los que predicamos la palabra, también tiene que estar en nuestro hogar. Los que trabajamos en el ministerio, nos enfocamos en trabajar con los hermanos, con las familias de las iglesias, pero muchas veces olvidamos nuestra propia familia. Olvidamos nuestro propio devocional y descuidamos a nuestras esposas, a nuestros hijos. Y esto es algo que en la lección que tenemos en este preciso momento debemos de considerar. Siempre hay que hacer fiesta, siempre hay que regocijarse, siempre hay que mantenerse alegre, siempre necesitamos un presupuesto, hermano, para entretenimiento, para hacer un espacio para, como dice la escritura, ese principio escritural, 6 días trabajarás, el séptimo descansarás. Algunos ni siquiera, hermano, trabajan para tener un descanso. Era exitoso en los negocios y el hijo se acordó de la abundancia. Fíjense que aún después de entregarles la herencia, el hijo recordó y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El hijo se acordó que su padre siempre abundaba. ¿Por qué? Porque era el éxito que Dios le había dado, o es el éxito que Dios tiene para cada uno de nosotros en lo espiritual. Usted llega pidiendo hasta en oración, Señor, dame esto, y quizás ni lo recibe, porque Dios tiene preparado un plan maravilloso para usted, mucho más grande que el que tenemos nosotros pensado realizar, mis amados hermanos. Eh, Tenía su casa ordenada. En la lectura de la palabra del Señor, Dios era parte de la vida de esa familia, porque el hijo menor recordó y dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ahí está, hermano, el éxito que puede tener cada hogar. Muchos de nosotros hemos sido convertidos al Evangelio. Y la parte más difícil que creo que puedo yo relatarles y ustedes se sentirán identificados es predicarle a nuestra propia familia.
Cuando nos convertimos al Evangelio en la Iglesia de Cristo y hemos sido bautizados, máxime si venimos de otra religión protestante o religión católica que tal vez es parte de lo oficial de los gobiernos de nuestros países latinoamericanos, entonces una gran parte de nuestros familiares pertenecen a esa religión oficial y resulta que cuando nosotros somos bautizados, más bien somos rechazados. Somos rechazados. Nosotros hemos experimentado eso. También nos consideramos de que va a depender de la fortaleza de nuestra fe, de que nuestra fe tenga esas raíces profundas de convicción y que compartamos la verdad con ellos, pero aquí me detengo en lo que dice Efesios y si lo quiero buscar, está en el capítulo 4. Solo lo voy a dejar mencionado. Si alguien quisiera anotarlo en el chat, sería correcto. Todos nosotros en las iglesias de Cristo siempre queremos, amados hermanos, predicar la verdad. Pero predicar la verdad tiene que ser exactamente, hermanos, como dice 4:15 de Efesios. La verdad tiene que ir conjugada con el amor. Sí, cuando conocemos, decimos, nosotros tenemos la doctrina verdadera, nosotros tenemos, y vamos ahí al debate, ¿verdad? Con las otras personas que tienen una fe distinta en una religión diferente. Y somos rechazados también por eso. Bueno, somos rechazados por obedecer una denominación diferente, según muchos, pero cuando nos damos cuenta que tenemos la verdad y que hemos aprendido la verdad de nuestro Señor Jesucristo, hermana, debemos de compartirlo con amor. Fíjense que este joven se apartó del camino, pero dice, yo tengo que reconocer y tengo que reconciliarme con Dios y reconciliarme con mi padre, porque así había sido enseñado desde niño. Qué triste, hermano, es que en muchas de estas partes en nuestra familia, los padres son creyentes, pero ya los hijos no quieren nada con Dios. Los hijos se han apartado, pues la casa de este hombre mencionado, este padre mencionado por nuestro Señor Jesucristo, la tenía ordenada. ¿Recuerdan ustedes aquel rey del Antiguo Testamento, Ezequías, que llegó el profeta Isaías y le dijo, ordena tu casa que hoy mismo morirás? Y quizás ese era un llamado como para decir, no la tenés ordenada. Este es un llamado para nosotros, hermanos, ordenar nuestra casa. También en la casa había jerarquías, en la casa del Padre, porque dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Había jerarquía. Se sabía que el hijo era aquella persona que recibía herencia, como nosotros, hermanos, coherederos de la herencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Era parte del orden. Vengo de una religión donde se respeta mucho la jerarquía. Es decir, me refiero, hay un respeto con los que están siendo puestos por Dios para trabajar. En algunas iglesias de Cristo, no quizás sea en mi caso, pero he visto una falta de respeto a los predicadores, a los evangelistas, a los diáconos, a los ancianos. Hermanos, es más, a los de nuestra propia nacionalidad. O sea, si son de nacionales, pues no les respetamos. Si son extranjeros y traen la ayuda económica, eso sí, ¿verdad? Eso sí, los respetamos, los queremos, los apreciamos y hacemos cosas que no hacemos con nadie más, solo con ellos. Pero respetar es el respeto entre consiervos es muy importante. Podemos tener dificultades como el apóstol Pablo con Bernabé sobre el tema de Juan Marcos, pero después el asunto era importante. No podemos, hermano, irrespetarnos. No podemos aprovechar que si a un siervo que se ha portado mal con nosotros, un siervo de Dios en nuestro país o en otros países, habló mal de nosotros cuando le llegó la calamidad a ese siervo de Dios. Y no digo esto porque estemos haciendo oraciones imprecatorias, ¿verdad? Si usted sabe esa definición, es como cuando el rey David en los Salmos hablaba que Dios castigara a sus enemigos. Y algunos podrán hacer oraciones imprecatorias en contra de los siervos que les han hecho mal. No, hermano, déjele la venganza al Señor. Pero si ellos pasan por un mal momento, no se burle, respete y vaya y dé su colaboración de ser posible. Hermano, el padre daba las órdenes.
el Padre daba las órdenes, como que si Dios nos da órdenes a nosotros. Como cuando dice la Escritura, hay que sujetarse a los pastores. Lo mismo que hablaba anteriormente. El orden en la iglesia es respetar a los predicadores. El padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido, vístanle, pongan un anillo en su mano, calzado en sus pies, traigan el becerro gordo, mátenlo, comamos, hagamos fiesta. Pero el predicador toma una decisión con la junta de varones posiblemente o por sí mismo. Recordemos que cuando nosotros en las iglesias elegimos a un predicador, consideramos, hermanos, que ese es el elegido por Dios y que Dios nos va a hablar a través de su palabra por medio de ese hermano que elegimos. Pero muchas veces estamos en desacuerdo completo. No, no, no. Y podemos estar hablando mal de él, y este fue el caso que vamos a ver más adelante con respecto al hijo mayor, por supuesto. Repartió la herencia. Era un padre flexible. Ay, hermano, qué duro es muchas veces ser alguien tan duro. Algunos dicen que algunos padres de familia son tan duros porque sus padres fueron muy duros, pero hay algunos que dicen: esto es mío, esto yo lo hice, esto yo me lo gané. Hermano, los padres somos los que, como dice el Salmo 133, dice que nuestros hijos son como flechas en nuestra aljaba, es decir, el recipiente, la parte de cuero que tenemos en nuestra espalda. Sacamos la flecha, tomamos el arco y ellos son lanzados por nosotros para que ellos continúen nuestra generación, nuestras metas, nuestros principios, nuestra fe. Repartir es algo muy bueno. Muchos de ustedes seguro que han repartido herencia a sus hijos, pero a veces él repartió herencia y era un padre flexible. Ahora, también era generoso con los jornaleros. ¿Cuántos jornaleros reflexionaba el hijo? eh, en la casa de mi padre tienen abundancia de pan. Fíjense bien, la generosidad, la generosidad. Recuerdo algo que decía: la generosidad, pásala, pásala. Porque cuando alguien ayuda, como los hermanos venezolanos que están necesitando, el pueblo venezolano, cuando Dios ve que tú le das al pobre, Él queda en deuda contigo. Expresaba sus emociones físicamente. Él se levantó, vino a su padre, y cuando vino, vio que estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió, hermano. Eso es lo que yo le estaba mencionando anteriormente acerca, si su padre no hubiese corrido, hermano, hubieran llegado los ancianos, hubieran expulsado a ese hijo. Pero él lo recibió, y cuando los ancianos, cuando el pueblo miró que él miró a su hijo y lo recogió, significaba de que no podían expulsarlo porque él lo recibió como hijo. Esta parte del abrazo, bueno, en lo personal tengo una costumbre, no sé de dónde es, porque mi papá es nicaragüense, mi mamá nació ahí cerca de Santa Rosa del Peñón, frontera entre, entre Honduras y Guatemala. Tengo mamá guatemalteca, hermano chamalé, perdón, abuelita guatemalteca y papá hondureño. Entonces, no sé de dónde vino, pero mi familia era mucho de abrazar y de besar, y cuando llegué a la iglesia, te detienen con una mano así puesta, ¿verdad? Entonces yo, bueno, está bien, pues hay que dar la mano. Este, Aquí en Nicaragua decimos: abracémonos, pero no solo que los varones abracen a las jóvenes, que abracen a las viejitas también, ¿verdad? Que abracen a todos. El beso era, hermano, una cultura judía. Recuerden, en nuestro texto famoso que ponemos afuera en los edificios de reunión, en los rótulos, ¿qué ponemos? Romano 16. Pero se nos olvida que dice: salúdense los unos a los otros con un ósculo santo, o saludan todas las iglesias de Cristo. Es porque ellos se besaban, se daban un beso santo, un beso que representaba algo físicamente. Qué bueno se siente, y ya que lo mencionó el hermano León, recuerdo que en ese curso que pasé acerca de cuadros ansiosos y depresivos en el matrimonio,
Le pregunté al psicólogo qué podemos hacer, hermanos, como predicadores cuando a un familiar o a un miembro de la iglesia se le muere alguien querido y esa persona sufre, llora. ¿Qué le podemos ir a decir? Le preguntaba al psicólogo clínico y él me decía, muchas veces me dice, no tenemos que decir nada, solo estar presente y abrazarlo, sin mencionar una palabra. Y esto lo estoy recordando acá, cómo es el Padre Celestial. El Padre Celestial, siendo espíritu, no podía darnos ese abrazo, sin embargo, envió a su Hijo, hermano. Y aquí estuvo su Hijo viendo todas las calamidades que pasamos. Cuando alguien muere, cuando alguien está enfermo, cuando alguien busca ayuda, cuando nadie te ve, cuando nadie menciona tu nombre, cuando nadie mete al paralítico ahí en el estanque de Siloé. Él miró todo eso, miró la apatía de los religiosos, la sinvergüenzada de los que hacían negocio con la religión. Pero este padre es diferente, hermano. Este padre inclusive no echa en cara las cosas materiales. Él expresaba sus emociones con las cosas materiales, como cuando tú le regalas a tus hijos. Y dice que muchas veces, aunque la mamá, que es la más importante, ya le quedó un trocito de carne porque repartió a todos sus hijos y llega uno de sus hijos, que es el que más come, y dice, no quedó otro poquito, mamá. Sí, yo, aquí está. Y da su parte. Así es nuestro Padre Celestial. Este Padre Celestial hasta con música, hermano, porque se alegra. Y cuando hablo música, no me refiero a la pachanga, sino me refiero, hermano, a que cuando usted se bautiza, ¿qué hay en el cielo, hermano? Y me pregunta un joven recientemente, ¿cómo es eso que usted me está leyendo en la Biblia, que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente? Hermano, hay fiesta. Y yo le respondí, no sé cómo será, pero será buena, porque si Dios hace algo, es buenísimo. No sé cómo es esa fiesta. Y yo creo que ni ustedes, ¿verdad, hermano? Dice que se escuchó alegría cuando hay un triunfo de parte del Señor. Pero no crea, era un buen administrador, no promovía el derroche. Dice, el hijo mayor, tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme como con mis amigos. No promovía el derroche. Él no promovía, siempre había un motivo importante para la salvación. Y también la solidez de su padre es que tenía su propia vida, tenía un continuo trabajo en sus negocios, era perseverante, era como árbol plantado junto a corriente de agua, que lo dice la escritura en Jeremías 17:7, era bienaventurado el varón porque escuchaba el consejo de los buenos y no el consejo de los malos. Esa era la solidez del padre como un buen administrador. Hermano, todo esto son principios escriturales que nosotros nos damos cuenta de que si los hacemos, tenemos solidez. Ser en lugar de hacer. Algunos padres nos descuidamos, como decía anteriormente, nos enfocamos más en los problemas que causan nuestros hijos y nos enfermamos culpándole, siempre culpándole. Hasta usamos esas expresiones comparándolos con animales. Sos como el burro, sos como el caballo. En vez de ser en lugar de hacer, es parte de la solidez que nos enseña como padres. Hay padres que están en paz solo si los hijos están en paz. No podemos decidir por nuestros hijos, hermanos. Ya toman decisiones. A los 10 años vienen de regreso de la escuela y cambiaron el borrador, cambiaron el lápiz, cambiaron el cuaderno y también el estuche geométrico y traen otras cosas. A veces ellos ya toman sus decisiones, pero podemos decidir por nosotros mismos, aunque ellos se equivoquen. El padre debe existir independientemente que exista el hijo. Adquiramos entonces en la solidez la visión del sembrador. Los frutos vienen después de sembrar, hermano. Tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Cuando es el tiempo de la cosecha, el hijo se va de la casa, pero la casa nunca se debe de ir del hijo. La conversión del hijo es la obra de Dios que usted instaló en sus corazones y el hijo vuelve en sí cuando se equivoca en su propia soledad. No le esté resolviendo todo. Ellos tienen que aprender por sí mismos. Hay que reclamar las promesas de Dios. No he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan.
camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos. Proverbios 27. Caleb reclamó esa promesa, hermano, en Josué 14:12. Y Abraham también la reclamó como padre de la fe. Imagínense, hasta este momento, aprendemos eso del padre. Pero ¿qué aprendemos del hijo menor, hermanos? Lo tienes todo, pero quieres aventura. La libertad se convierte en libertinaje y esta libertinaje se convierte en esclavitud y en pérdidas. Nuestros hijos pueden tomar malas decisiones. También dijo un hombre, tenía dos hijos, el menor le dijo a su padre, dame los bienes que me corresponden. Imagínense, esto es algo imperativo que se siente como cuando dicen, dame lo que me corresponde. Y el padre se lo dio. Quizás algunos de nosotros ni lo hiciéramos, hermano. El problema es que no les gusta que lo vean. ¿Por qué? Porque había una tradición que si los miran, se fue a una provincia apartada. ¿Por qué? Porque muchas veces el pecado cubre en lo oculto, ¿me entiende? Aunque no hay pecado que no salga a la luz, pero el pecado en lo oculto es lo que siempre sucede. Cuando nosotros estamos siendo tentados, Satanás nos arrastra a un lugar oculto para que nadie vea, para que nadie observe, en la oscuridad, en la penumbra, en el anonimato, hermano. Pero cuando tomamos una decisión como hijo pródigo, ahora usted véase como un hijo pródigo, entonces la consecuencia de sus decisiones lo llega a despilfarrar todo, malgastar, hermano. Gastar no solamente su energía, su salud, los amores que usted puede darle a su familia, lo da fuera. Y esto hace que se arruine, hermano, se arruine su vida y llega a después tener una situación que nunca antes había tenido. Estos reencuentros que usted puede tener como hijo pródigo, hermano, es cuando se reencuentra con uno mismo. ¿Usted le ha pasado? Hemos sido cristianos y en algún momento de la etapa de nuestro cristianismo, años después, hermano, nos viene una prueba que esa es una prueba de fe fulminante. No son pasitos pequeños. Muchos de nosotros hemos sido movidos y algunos predicadores o miembros de la iglesia, sus esposas los abandonan, sufren el divorcio, un padre o una madre murió o quedaron en silla de ruedas. Aquí en Nicaragua murió hace un tiempo atrás nuestro hermano Antonio. Nuestro hermano Antonio fue un predicador que pasó en silla de ruedas por mucho tiempo y él tenía que andar haciendo ese trabajo. Actualmente tenemos otro predicador, nuestro hermano Alejandro Mena, un predicador que tuvo un problema de salud y terminó en una silla de ruedas. El hermano Antonio terminó por último en una cama, hermano, y así predicaba. Pero uno reflexiona cuando uno dice, tengo que hacer cambios. Hay predicadores, hay líderes, hay hombres que no quieren cambiar, sobre todo los jóvenes, hermano, pero cuando uno se reencuentra, vuelve en sí, comienza a pensar, ¿qué estoy haciendo mal? Y descubre su verdadero tesoro. No estaba en todo el dinero que despilfarró. Posiblemente estamos gastando nuestro tiempo, hermano. Hemos pasado 15, 20 años gastando tiempo en cosas que no valen la pena. Pero si usted ahorita está pensando de que ha perdido mucho tiempo haciendo cosas que no son provechosas para su salvación y para su familia, tiene que reencontrar su verdadero tesoro. Fíjese que descubrió este hombre que todo lo que despilfarró lo tenía en casa. Este es un buen punto, hermano, para hablar acerca de nuestros hermanos que después del COVID-19 se retiraron de la iglesia y comenzó a reencontrarse con el deseo de hacer lo bueno. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se reencontró con la humildad. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus trabajadores. Y uno comienza a decir, yo tuve la culpa, nadie más la tuvo, fue mi decisión. Pero ¿cuántos de nosotros podemos tener el argumento que dice, bueno, es que me invitó, fue el hermano fulano, sutano, o fue el trabajo, este trabajo fue el que me sacó de las cosas de Dios, me sacó de los principios espirituales que me había dicho el Señor?
Y no solamente eso, hermano, se reencontró con su padre. Esto es importante. Si usted tiene su padre con vida, el mundo celebra el Día del Padre. Visítelo, hable con él, gaste un tiempo para tomarse una taza de café, compartir algo, escuche su historia, escuche sus errores, porque hermano, así necesitamos estar cerca del Padre Celestial, también nosotros. Porque el Padre siempre nos va a buscar, pero tenemos que acercarnos al Padre y decir, he pecado. Si usted está en algún pecado, hermano, arrepiéntase. Yo debo de hacerlo de igual manera. Al ser humilde, Dios lo bendice y se reencuentra con las bendiciones de Dios. Y es ahí cuando Dios hace una fiesta. Dios hace una fiesta, hermano, cuando nosotros que estamos posiblemente nos hemos ido, pero hemos regresado, reconocemos al Señor. Y finalmente, ¿qué aprendemos del hijo mayor? Bueno, todos llevamos un hijo mayor cuando estamos dentro o adentro de las congregaciones. Ese hijo mayor que se vuelve apático, que se vuelve fariseo, que se vuelve criticón, que se vuelve, se fija, hermano, hasta aquí decimos Córdoba o pesos al dinero, hasta se fija en una pequeña benevolencia que se le da a cualquiera y dice, ¿por qué le dieron a este? ¿Y por qué no me dan a mí? ¿Y por qué no le dan al otro? Están, ese hijo mayor todo el día nos esforzamos, hermanos, por ser modelos todos los días en la iglesia, pero a veces podemos quedar lejos del Padre. Queremos ser, luchar porque este mundo es difícil. Este mundo es difícil, pero el hijo mayor vivía en casa, hermano. Son aquellos, somos nosotros los que nunca nos hemos salido de la iglesia. Algunos nacimos en la iglesia, otros llegamos de adolescentes, otros de jóvenes y han sido un ministerio brillante lo que hemos desarrollado, pero hermano, cuando estaba en el campo y vino, llegó a la casa, oyó la música y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Ellos están en la casa, pero no están, hermano, porque andan trabajando en otras cosas, andan en el campo. Eh, todos los varones debemos de orar, cantar, dirigir. Y cuando queremos organizar las congregaciones y le decimos, hermano, usted puede ser un diácono, llena los requisitos. No, 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 hermano. Esa camisa me queda muy grande. Usted puede ser anciano. No, no, yo no anhelo ser anciano. Hermano, en el COVID-19 se murieron dos hermanos en Nicaragua y alguien tuvo que asumir. Pero si no, nadie quiere ser evangelista, nadie quiere ser predicador. Quizás lo primero que piden es decir, ¿cuánto voy a ganar? El hijo mayor vivía en casa y dice, él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Ellos andan investigando qué pasa, hermano. ¿Y qué te dijo? Y que no habla con la persona, no habla con el padre, no habla con la persona que debe, está hablando por detrás, buscando cómo contrarrestar el trabajo del Señor. Y vive con rencor contra su hermano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Nos pasa todo, hermano. ¿Quién no se enoja? Pero muchas veces actuamos como este hijo. Hermano, el enojo está muy cerca de la ira y la ira no obra la justicia de Dios. Si alguno dice está enojado, no se ponga el sol sobre ese enojo. Reflexionemos en esto porque eso puede hacernos cambiar nosotros que estamos en el camino correcto dentro, en la iglesia, en la casa, podemos hacer que se aparten o posiblemente son los que se portan bien, porque nos creemos con derecho de todos, hermano. Este hijo no conocía la gratitud. Tantos años que te sirvo, hermano, él recibió también la herencia. Ya lo leímos al principio, recibió la misma herencia y fíjese que le dice, y todavía quería más. No conocía la gratitud. Siempre quieren más y más porque sienten que todo se lo merecen hasta los caprichos. O sea, no me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. No está hablando de la familia, está hablando de él, de su propia idea. Y también dice que estaba lleno de resentimiento. Tu hijo, tu hijo. Cuando en la iglesia alguien está muy enojado con un hermano, ya no le dice hermano.
hasta le puede decir, este tipo, este hombre, esta mujer. Y así es, igual, eso es parte del resentimiento. Cuando ya usted no menciona el nombre, el hermano Arnaldo, usted dice, este tu hijo, este aquí, este allá, lo habla de mal manera. Eso es parte, ha consumido sus bienes con ramera, ha hecho matar el becerro más gordo. O sea, está resentido, pero vivía como pobre. Tenía la herencia, él no la había malgastado y él seguía trabajando y quería más y quería más y quería más. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, porque él había recibido la herencia, porque él vivía y no estaba pagando nada, ya no estaba emancipado, no vivía aparte, tenía las mismas bendiciones. Y posiblemente nos pase eso a nosotros, hermanos, porque no entendía la gracia de Dios. Más era necesario hacer fiesta, le dijo, y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y ha sido hallado. Por supuesto que quiero terminar con esta fotografía que tengo atrás de mí, pero recordando las 7 cosas que ya hasta se nos olvidó, ¿verdad? Ya han pasado 35 minutos desde que inicié y se nos olvidaron las 7 cosas que escuchamos al principio. Amados hermanos, piense ahora, ya que lo mencioné al principio, piense ahora, Dios persigue a los pecadores, hermano. Dios persigue a los pecadores. Dios es feliz de tener a los pródigos de vuelta en casa. Dios es feliz. Y estos dos principios los relaciono, hermanos, que a veces no entiendo yo por qué el apóstol Pablo dice, hermanos, algunos predican a Cristo por contienda, otros predican a Cristo por vanagloria y otros predican a Cristo de buena gana. Pero de todas formas, Cristo es anunciado. Cristo es predicado, el Cristo crucificado. ¿Sabe por qué? Porque si usted sale a predicar, si usted le habla a su familia, si usted está hablando, invitando a personas a la iglesia, y usted está haciendo que el mensaje esté siendo expuesto, las personas están escuchando y pueden ser un hijo pródigo o un hijo mayor. Pero siempre el Padre es el mismo, está llamando y Él es feliz, hermano, que se obedezca. Y le digo, Dios, no la culpa, está siempre a la vista. Dios siempre queda así, a la vista. El Padre viene y te abraza y te recibe. Así debemos de ser nosotros en las iglesias. Qué difícil es evangelizar y cuando les predicamos a la iglesia el Nuevo Testamento y llegan las personas a las congregaciones y no hacen un buen trabajo los hermanos y son apáticos, no hacen sentir bien a las personas, dicen, hermano, está muy bonito lo que nos predicó, pero en la práctica, en la congregación es diferente. Y la verdad que tienen que poner más en práctica lo que predican, porque la predica está excelente, la palabra es lo que dice ahí en las Sagradas Escrituras, pero en la práctica estamos como muy distantes. ¿Seremos el hijo mayor, hermano? Dios tiene que estar a la vista, no la culpa. Cuando viene la persona, tal vez se detiene y dice, es que Dios no me va a perdonar este pecado mortal que hice. Algunos dicen hasta pecado capital o dicen pecado veniales, como sea, hermano, la culpa, Dios no se detiene por eso. Dios está a la vista y te abraza. ¿Sabes que este hijo posible venía maloliente de cuidar cerdo? Hermano, eso decía un hermano aquí en Nicaragua, vivo cerca de un matadero y cuando compré esa casa, dice, no percibí cerca del matadero. Y cuando y llegaba a mi casa, cerca de mi casa, dije, wow, huele a vaca, porque pasaban los camiones de ganado. Y resulta que cuando finalmente, dice, dejé de sentir el olor a vaca. Y cuando llegaba a la congregación, los hermanos decían, uy, huele a vaca. Uno se acostumbra, ¿verdad? El olor, hermano, pero está impregnado.
No importa, el Señor lo recibió. Dios puede traerte sanidad mediante la miseria, hermano. Dios puede levantar inclusive a los hermanos venezolanos. El corazón de Dios siempre corre hacia sus hijos. Siempre, hermano, nunca nos abandona. Él dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios puede levantar a los muertos inclusive y hacer milagros. Y Dios invita a ambos hijos a la casa. Que el Señor me les bendiga siempre, hermano. Y algunas de las pequeñas lecciones del hijo pródigo. Muchas gracias, mi hermanito Arnaldo. Excelente tema. Realmente el tema que hoy usted nos ha compartido, el ángulo que le dio, es impactante, hermano. Muy impactante en el ángulo que en esta noche lo ha compartido. Y realmente, hermano Arnaldo, muchas gracias por compartirlo. Un tema, pero muy importante, que creo que es un tema que no se debe de dejar de predicar, ¿verdad? No se debe de dejar de enseñar por cuanto la riqueza que tiene esta parábola. Esta parábola tiene una riqueza incalculable realmente. Y gracias, hermano Arnaldo, por compartirlo en esta plataforma. Bien, mis hermanos amados, yo sé que usted quiere comentar, yo sé que usted quiere incluso hacer quizás alguna pregunta. Voy a pasar a la oración para darle paso rapidito al espacio de preguntas y comentarios. Voy a dejarle el tiempo a mi hermano José Bello desde Chile. Mi hermano tiene la oración final. Adelante, mi hermanito José Bello. Buenas noches, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra, hermanos, por este alimento espiritual que el Señor nos ha entregado por intermedio de nuestro hermano Arnaldo. Oremos, hermano. Padre y Señor nuestro, grande y todopoderoso Dios, tú que moras en gloria, Dios de misericordia, venimos a ti para agradecer, Señor, primeramente por la vida y la salud, Señor, que tú nos das, Señor, aquella que gracias a tu voluntad todavía mantenemos, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre, por tus bendiciones, Señor, y sobre todo, Padre, por este alimento espiritual que has traído, Señor, para tu pueblo, para tus hijos, Señor, por intermedio de nuestro hermano Arnaldo, Señor. Gracias por tu palabra, aquella que has puesto en su boca, Señor, para edificar a tu iglesia, Padre Santo, para apacentar a tu grey, Señor. Tenemos aflicción en nuestro corazón, Señor, por nuestros hermanos venezolanos, Padre Santo. Tú conoces, Señor, el corazón de tus hijos, Padre, y el propósito, Señor, que hay en ti, Señor, para tu iglesia, Padre Santo. Que todo lo que tú permites, Señor, sea en base a tu propósito, Señor, que todos podamos ser persuadidos, Señor, con aquellas cosas que nos suceden, Señor, cada día y sobre todo con estas dificultades, Señor, que tú permites también para tu pueblo, Señor, que podamos con diligencia, Señor, llevar tu mensaje, Padre Santo, de salvación a aquellas almas, Señor, que están ahora en aflicción, Señor, que podamos consolar, Señor, a nuestros hermanos, a aquellas familias, Señor, que están también pasando dificultad, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, aquel que tú nos has dejado, Señor, para consolar a nuestros hermanos, a tu iglesia, Señor, y sobre todo a aquellos corazones que están pasando dificultad, Señor. Gracias por este tiempo de reflexión, Señor. Gracias por este tiempo de tu palabra, Señor, aquella que nos exhorta, Señor, que nos ayuda también a reflexionar sobre lo que debemos hacer, Señor, lo que tú nos has dejado, Padre Santo, el ministerio de reconciliación, Señor, sobre todo a recibir también, Señor, a aquel débil, Señor, en la fe que muchas veces también, Señor, como este hijo, Señor, se aparta de ti, se aparta de tu palabra, de tu voluntad,
que podamos también con paciencia y humildad, Señor, recibir también a nuestros hermanos o a aquellos hijos también, Señor, que de alguna forma se desvían, Señor, de tu camino, Padre Santo. Gracias por la oportunidad también de guiar a los nuestros, Señor, a nuestras familias, a nuestros hijos, Señor, que podamos ser congruentes en lo que enseñamos, Señor, y lo que mostramos como cristianos, Señor, como hijos tuyos, Padre Santo, que tu palabra no solo esté en nuestra boca, Señor, sino también en nuestras acciones, Padre Santo, que seas tú guiándonos con tu luz, Señor, con tu amor, con tu paciencia, Señor, aquella que te caracteriza, Señor, que debe de estar en nuestro corazón, Señor, y sobre todo en tu iglesia, Padre Santo. Gracias por este tiempo de tu palabra, Señor. Gracias por este alimento, Señor, para tu iglesia, Padre Santo, para nuestro corazón, para nuestra edificación, Señor. Gracias por nuestros hermanos que se disponen para ti, Señor, nuestro hermano Arnaldo y nuestro hermano Rigoberto también, Señor, que con amor a tu obra, Señor, se dispone para empujar, Señor, los corazones en esta plataforma y sobre todo compartir también tus mensajes, Señor, aquellos que llevas con amor, Señor, hacia tu iglesia, Padre Santo, que seamos siempre todos dispuestos, Señor, para servirte y que tu luz, Señor, siempre nos guíe, Padre Santo. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, Señor, gracias por el amor y la paciencia que tienes para con tu pueblo, Señor, y que seas tú siempre, Señor, dándonos la victoria, Señor, ante las tentaciones, Padre Santo, que seas tú siempre guiando nuestros pasos como siervos, como mayordomos, Señor, como hijos tuyos, Padre Santo. Gracias por este tiempo, por esta noche de tu palabra, Señor, de oraciones, de cánticos, Señor, a tu nombre, Padre Santo. Te damos honor y gloria, Señor, en esta noche y siempre, Señor. Te agradecemos en el nombre bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermano. Buenas noches. Amén. Muchas gracias, mi hermanito José Bello. Gracias, mi hermano, por esta preciosa oración. Mis hermanos amados, voy a dejarle el tiempo a mi hermano Ricardo Miranda desde Bakersfield, California. Nuestro hermano nos estará moderando el tiempo de preguntas y comentarios. Adelante, mi hermanito Ricardo. Gracias, gracias, gracias. A veces la tecnología me atropella, pero aquí estamos. Gracias, hermano Arnaldo, por la lección. La verdad, ni más ni menos, tal cual como lo dice la escritura. Tal parece que acerca del tema, que se puede sacar varios ahí, ¿verdad? Como que fuera un departamento de objetos perdidos, pero y tocó uno importante. Así que, mis hermanos, su oportunidad, su tiempo, y cuando yo le diga gracias amablemente es porque eh, ya fijó su tiempo, ya caducó su tiempo para dar oportunidad a otros. Así que iniciamos entonces, hermanos. Estoy en el teléfono. ¿Alguna manita levantada en este momento para poder comentar, para poder aportar algo más acerca de lo que ya dijo bastante nuestro hermano Arnaldo? Oh, hermano Ever, por favor. Sí, buenas noches de nuevo, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermano Arnaldo, por esas lecciones que nos siguen recordando del amor de Dios, la paciencia de Él. Y eso entonces nos ayuda bastante. Ahora, hay un punto muy importante, hermanos, con respecto a nosotros los que estamos trabajando ya en lo que respecta al liderazgo, porque precisamente nosotros llegamos a ocupar el puesto del papá, con el hermano mayor y el hermano menor, con nuestros hermanitos que tenemos que manejar las situaciones que ellos experimentan. Por ejemplo, ah,
cuando algún hermano entonces reacciona en una manera que no es adecuada porque, como decía el hermano, se le da privilegio a otro. Entonces, ¿cómo vamos a tratar a ese hermanito que está reaccionando en una manera no adecuada, como un cristiano? Entonces, ¿cómo tenemos que también manejar la situación con él? Porque sabemos que sí, siempre tenemos que llamar a los pecadores, a los hijos pródigos, pero siempre va a estar la situación del hermano mayor, que son los hermanitos. Entonces, debemos de experimentar el mismo amor también a ese hermanito que está actuando de esa manera y guiarlo con amor también. He aprendido que hay dos cosas muy importantes que deben de existir en la iglesia. Número uno, la firmeza y número dos, el amor. Porque por un lado, el amor no nos puede guiar o no nos puede llevar a- al punto en que nosotros diluyamos las verdades, las doctrinas bíblicas para cambiarlas. Y por otro lado también no podemos ah, menguar la gravedad, el peligro de lo que es el pecado, que entonces es muy importante que nosotros notemos de que la palabra de Dios también tiene firmeza, como también tiene amor. Y así es como debemos de aplicar a los hermanitos, tanto los que van a venir, las personas que van a venir y hermanos, como también los que están dentro de la congregación, para poder entonces darles el mismo amor a ambos, manteniendo la firmeza doctrinal de la palabra de Dios, para poder bendecirle, guiarles de la mejor manera. Ese es mi comentario, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias, hermano Ever. ¿Algo que agregar, hermano Arnaldo? Sí, hermano Ever, mucho gusto. Quisiera agregarle el pasaje de Lucas capítulo 13 del 1 al 5, pueden leerlo, cuando le dijeron a Jesús, ya escuchaste, los apóstoles le dijeron, ya escuchaste lo que hizo eh, bien Pilato con los galileos, que mezcló su sangre con lo de los sacrificios. Entonces Jesús les escuchó y les dijo, ¿ustedes piensan que ellos eran los más pecadores de todo Israel? No, os digo no antes, si no os arrepentí, todos pereceréis igualmente. Hermanos, sí, tiene que ver mucho con la madurez espiritual de cada uno y la comprensión del amor de Dios. Dios va a hacer lo que sea para traer a los pecadores, hermano. Es más, posiblemente va a traer a lo peor, a lo más vil, dice la escritura en Primera de Corintios, para avergonzar a los que son, digamos, los mejores talentos de la tierra. Dios nos escogió a nosotros y no a los poderosos, a los que tienen un grado intelectual altísimo. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es el corazón, que nos enamoremos de Él. Y sí es importante saber de que el predicador o el evangelista, el anciano, tiene que tener, eh, digamos, esa serenidad para poderle explicar a los hermanos, aunque algunos no lo van a entender porque su grado de, de amor es muy corto, es muy pequeño. Entonces, pero Dios y Jesucristo hizo todo para podernos tenernos paciencia y que buscáramos salvación. Creo que estuvo con Judas hasta el último momento. Gracias, hermano. Gracias, mi hermano Arnaldo. Gracias, hermano Ever. Creo que tiene la mano levantada, hermano Garzón. Sí, gracias, hermanito. Arnoldo, Pasa, sí que hermano. yo quería. ¿Sí me escuchan? ¿Se me Sí, escucha? muy claro. Correcto. Continúe, hermano. Sí, no, quería complementar, ¿no? A lo que dijo muy claro, ¿no? Nuestro hermanito. Si lo quería nada más a que, por ejemplo, en esta palabra podemos entender que Dios siempre nos perdona, ¿no es cierto? Nosotros también debemos perdonar. A veces, bueno, el hermano decía de liderazgo, no se trata de liderazgo, pues, del perdonar, sino, bueno, lo dijo también, que es el amor, ¿no? Si uno tiene, si uno es espiritualmente, ¿no? Si puedes, guiar a la persona, porque la idea es que se venga, como Dios nos perdona, nosotros también debemos perdonar. Lo que pasa es que muchas veces juzgamos, ¿no? Y decimos, estamos juzgando con amor. Nosotros no tenemos ningún derecho a juzgar, ¿ya? Dios es el que va a juzgar. Por eso dice en la parábola de la cizaña y el trigo, dice, ustedes no hagan nada, porque
No sabemos quién es la cizaña y el trigo. Podemos romper al trigo, dicen, a ver, déjamelo a mí. En mi día final, yo soy el que voy a hacer. O sea, no nos da orden que nosotros dependamos al pecador. Sí, que le perdonemos y que lo llamemos con amor. Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Por eso es lo que entiendo, hermanito. Muchas gracias. Hermano Arnaldo. Arnaldo. Sí, hermano, confirmar lo del hermano Garzón, creo que cuando comprendemos el amor de Dios y que Él quiere alcanzar a todas las naciones, entonces nos recordamos que el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 12, quien crea en mí, dice, hará las mismas obras que yo hice e incluso mayores que las que yo hice hará, porque yo voy al Padre. Algunos pensarán que podemos ser superdotados o porque estamos al frente o porque somos papá. Papá, cuando digo papá me refiero papá de nuestros hijos físicos, pero tenemos nosotros la resolución. Yo le llamo resolución porque nosotros tenemos que ponernos al frente de la batalla, hermano, al frente de la batalla de nuestros hijos. Nosotros tenemos que dar el ejemplo. Eh, Cuando hablo de liderazgo, hermano Garzón, me refería también que somos los primeros que tenemos que inclusive pedir perdón. En la sociedad es una señal de debilidad que un líder secular diga perdón, porque estaría como viéndosele una debilidad donde puedan decirle, ah, siempre estás fallando, siempre estás diciendo. Pero nosotros que estamos en las cosas de Dios, nosotros mismos tenemos que pasar al frente, inclusive si hemos fallado al Señor, y que oren por nosotros, los padres, los líderes. Hermano, no es señal de debilidad, dice el Señor, el que se humille será enaltecido. Esto es una parte muy importante, porque usted lo dijo, nosotros vamos a recibir a otros hermanos, pero no sabemos si ellos traen buenas o malas intenciones para el reino, pero el tiempo lo dirá, los frutos lo dirán, pero por el momento nosotros sabemos que no podemos decir expulsar o desechar a alguien si no ha dado razones para hacerlo. Si ha cometido alguna falta, esto es un algo muy importante, hermano Garzón. Si nosotros descubrimos a un hermano que cometió una falta como padres espirituales, no podemos ir y denunciarlo. Tenemos que hablar con él a solas, buscar cómo ayudarle a que supere eso. ¿Qué nos pasaría? Ya he tenido la experiencia y muchos de ustedes también lo han tenido. Por ejemplo, se acercó una hermana y me dijo, hermano, he pecado, he sido infiel con mi esposo, solo fue una ocasión. ¿Qué hago, hermano? Yo me siento mal cuando tomo la cena del Señor, yo siento que estoy en pecado porque que le digo a mi esposo va a suceder un divorcio posiblemente y es una situación difícil para los que somos guías espirituales de otros hermanos. Y al final la hermana pues se arrepintió, decidió no volverlo a hacer, su esposo no lo supo, yo lo supe, es un secreto de confesión y he estado siempre pendiente, hermana, todo bien. No, no hay tentaciones que no, hermano, siempre firme, siempre adelante. Tenemos que cargar a nuestros heridos, hermanos, en la iglesia. Tenemos que socorrerle y tampoco participar en pecado ajeno, pero sí ayudarle. Hay algunas cosas que no se comprenderán, pero todos vamos a dar cuenta de nuestro ministerio y nuestro ministerio va a ser probado por fuego, tanto seamos padres espirituales o padres en este mundo que Dios nos dio, nuestros hijos como bendición. Tenemos que rendir cuenta de lo que hicimos con ellos. Gracias, hermano Garzón. Gracias, gracias. Gracias, hermano Arnaldo. ¿Alguien más? No. Ok. Era el padre, hermano Arnaldo, y son dos hijos. Entonces es una familia. No lo menciona la Biblia, pero entonces, ¿qué pasó con la mamá? Buen punto, hermano, muy buen punto. Yo mencionaba al principio de la clase de que el Señor Jesucristo siempre estaba expresando el arrepentimiento, el cambio, el hecho de que las personas conocieran lo valioso que es el reino de Dios. Y no solo expresado en la parábola del hijo pródigo
sino en la moneda perdida, en la oveja perdida. En los tres casos, el enfoque principal de Lucas capítulo 15 enseña que nosotros tenemos entrada al cielo si nos arrepentimos. Lógico, en este particular, la parábola era cosas que sí sabían las personas y Jesús empleaba ese conocimiento previo. Por eso yo les mencioné a ustedes, hermanos, quesasac. El quesasac, pues no aparecía. Si la madre salía al encuentro, ya estoy hablando de la cultura judía, si la madre Ujú. salía al encuentro del hijo, los ancianos no iban, hermano, a detener la expulsión de ese hijo, pero sí, si salía el padre. Por eso en la sabiduría de Dios, pues esa pregunta también nos lo dicen, hermano Ricardo, las personas que pertenecen a la religión católica nos dicen, pero ustedes no hablan de la Madre de Dios, porque refieren a María, nuestra Ajá. hermana María, como la Madre de Dios, no la Madre de nuestro Señor Jesús. Entonces, siempre, pero es que en la parte de la existencia, del plan divino de Dios en la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, Dios, para hacer el plan de salvación, se hizo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lógicamente se emplea la idea de la parábola de comparar cosas que sí conocemos a las cosas espirituales. Y ahí es donde viene el Padre, hermano. Pues en este caso no aparece la mamá como una familia, pero ya sabemos nosotros que también la mujer es representada como la iglesia, ¿verdad? Esa, La como esa esposa. esposa ataviada. Gracias, hermano Ricardo. Espero ayude este comentario. Gracias, gracias, muy amable hermano. Ah, veo Liliana Cruz. Sí, es solamente para mencionar, ¿verdad? Yo creo que en ese tiempo, en el contexto histórico, ¿verdad? La mujer no se le permitía hablar. El esposo, el padre, el líder de la familia eran los varones. Entonces, por eso yo entiendo que la mujer, pues no podía figurar en nada porque la mujer no se le permitía, por lo menos lo que estoy haciendo yo ahorita, comentar y mis hermanos están comentando. Y entonces las veces que vemos que la mujer habla es cuando Jesucristo se acerca, la mujer Ujú. samaritana y todo eso. Entonces, no se pueden cambiar las estructuras sociales de aquella época, ¿me entiendes? Si no podía hacer. Entonces la mujer ahí no tenía que figurar nada, o sea, la madre o cualquier otra mujer. No sé si me puedo dar a entender. Gracias, hermano. Gracias, hermana Liliana. Me encanta cuando estudian las escrituras. Hermano Arnaldo. Sí, hermano, tiene razón, hermana Liliana. Ok, Y estamos ahí de acuerdo. va. Ah, bueno, ¿alguien más? Si no, yo tengo otra pregunta, hermano Arnaldo. Hermanito, quería aprovechar, A ver, hermanito Ricardo. sí. Sí, no, me parece muy interesante tu pregunta. Justamente yo estaba enfocado en eso. O sea, no el líder es el que puede perdonar o llamar, ¿no? Como una parábola, ¿no ven? Sí, en el judío el papá va, ¿no? Está yendo para que la gente, antes que los recrimine, el haber aceptado al papá, entonces ya no le dice nada, es aceptado en la comunidad, ¿no ven? Pero hoy en día ya no estamos en esa cultura, pues por eso decía que en la iglesia todos tenemos la obligación de tratar al hermano que ha pecado con amor, no solamente el líder, cualquiera, pues una mujer, ¿no? También, si con amor le tienes que, digamos, llamar la atención, no la atención, o sea, no tenemos que tratar con amor, todos, hombres y mujeres en la iglesia, con amor a todos, nos tenemos que tratar con amor todos, ya, o sea, no es un tema pues, no es un tema del líder, ¿no ven? Cualquiera, un miembro, una hermana mujer, le tienen que tratar con amor a una hermana o un hermano, ¿no?
Eso es lo que quería decir en primera participación, porque solamente Jesucristo puede juzgar, nadie, ni el líder, ni la mujer, nadie hoy en día podemos juzgar, ¿ya? Solamente Dios puede rechazar, ¿no? Eso quería, no sé si me entendió al principio o si me está entendiendo bien ahora, lo que quería decir eso, ¿no? Y gracias, me hace ampliar con tu pregunta, Ricardo, de eso de la mujer. Gracias. Gracias, hermano Garzón. ¿Puede bajar su manita, hermano Garzón, por favor? Ah, ¿está claro, hermano Arnaldo? ¿O hay algún puntito Sí quiero, extra? agregar un poco a lo que dijo nuestro hermano Garzón. Todavía puedo compartir pantalla, entonces estoy buscando un pasaje que deja claro algo con respecto a los hermanos que regresan. No se me cargó. Ok, Romanos capítulo 15 versículo 14 dice ese pasaje de la Escritura. eh, de la siguiente manera. Romanos capítulo 15 versículo 14. Dice así, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos, que de que vosotros mismos está lleno de bondad y lleno de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. Hermanos, hay dos requisitos para los hermanos que restauran. No todos podemos salir a restaurar. Sí, todos tenemos que salir a predicar, estamos claros. La comisión de la evangelización es para toda la iglesia. Pero para restaurar, hermanos, para amonestar, tienen que tener dos requisitos llenos, no a mitad, llenos de todo conocimiento y de toda bondad. Entonces, los que salen a buscar a los hermanos que se han retirado no son cualquiera. Ya lo decía el hermano Garzón, creo, o nuestro otro hermano, a veces hasta tenemos que aprender cómo tratar a los hermanos que están, que dicen, con respecto a los que vinieron. Y voy a poner un ejemplo de cómo puede suceder esto. Resultó un tiempo atrás que yo estaba joven y alguien se bautizó, pero al bautizarse, hermano, era dueño de una cantina de licor. Ese era su negocio, su único negocio, y él decidió bautizarse, pero él dijo, yo no puedo quitar esta cantina, tengo mucho dinero en deudas, le debo tengo deudas con el banco, etcétera, etcétera. Y bueno, hablamos, no, hermano, habló el hermano que andaba predicando. Este era alguien que no era miembro de la iglesia. Habló el hermano que andaba predicando y le dijo, hermano, ¿en cuánto más o menos tiempo usted cree que puede dejar y quitar la cantina? Y para poder solventar sus deudas, hermano, no menos de 4 meses, quizás unos 6 meses. Bien, usted tiene el concepto de buscar al Señor y vamos a hablar con la iglesia. Se habló, bueno, yo no hablé, yo solo escuché, aprendí y se habló con la iglesia y se dijo pues que el hermano iba a bautizarse, iba a reunirse, iba a ser un nuevo discípulo del Señor, pero no podía quitar la cantina y hasta que pasara el tiempo. Y efectivamente, hermano, tardó como unos 6 meses o 7 para quitar la cantina. Pero no tiene idea la experiencia que había en la iglesia, pues todo el mundo decía, ¿cómo no va a quitarla? Que la quite y que busque otra cosa. Sí, pero era una situación difícil. Puede ser que nos llegue esa situación. Puede ser que busquemos a un hermano también para restaurarlos. Y son situaciones difíciles. No todo el mundo lo va a entender. Es más, Mm, muchos van a decir, yo no estoy de acuerdo. La verdad que, y le echan la culpa al predicador. O en el caso de ir a restaurar a un hermano y el hermano nos ataca, hermano, qué barbaridad, sí, sí, por fin me visitaron, sí, como que no soy importante. Es difícil. Pero la escritura aquí es claro, hermano. Los que salen a restaurar tienen que estar llenos de toda bondad y de todo conocimiento. gracias, Una hermano. ampliación a lo que el hermano Gracias. decía. Gracias. Eh, ya tan rápido. Ah, bueno, hermano Rigoberto. Oh, José Bello. Hermano José Bello. Deme, José, deme,
Deme un chancecito, hermano, Ay, dele. a ver si me sale algo. Mire, yo escuchaba al hermano, el tema de la restauración es difícil, um, sobre todo desarrollar el ministerio es muy, muy difícil. Yo lo viví, es un ministerio muy, muy, muy ingrato, por decirlo así, porque por el hecho de no tener muchas veces el denuedo, la valentía, la verdad es que se necesita más que el conocimiento, como decía el hermano, también esa bondad, esa paciencia, ese amor, y yo creo que otras cosas más que hay que añadirle, porque casi siempre los hermanos que hay que ir a restaurar están desanimados o tienen prejuicios o muchas otras cosas que los hacen apartarse de la congregación o del Señor. Si bien es cierto, muchos dicen, no, yo hermano, yo oro todos los días, no hermano, si yo leo la Biblia, lo que uno espera del hermano es que vuelva al redil y que participe activamente de las actividades de la congregación, vale decir, de las predicaciones, como decía nuestro hermano Arnaldo, y de lo que el Señor disponga para cada uno, según sus dones. Creo que reconocer también a estos hermanos que tienen esos dones también es muy, es muy, eh, es muy factible y edificante porque en mi caso tuve poco apoyo en el ministerio y veía yo cómo aquellos hermanos que estaban muchas veces desanimados o apartados eran dejados por esa ese juicio o ese prejuicio que muchos hermanos tienen con estos hermanos que no, que ya no va a volver, que déjenlo, que ya no tiene vuelta, y más de algún hermano en algún momento me dijo, no hermano, que va a ir a visitar a ese hermano si ese hermano ya no tiene, ya no hay vuelta con ese hermano. Y la verdad es que quiero destacar que no era yo, no era yo. Muchas veces eh, tuve que pedir la guía del Señor, el Espíritu Santo, para poder mover mis pies y llegar hasta la casa de los hermanos. Muchas veces no tenía o no sentía yo las ganas de llegar, pero el Señor siempre me impulsaba y la verdad es que muchas veces sentí al Espíritu Santo llevándome o moviéndome para poder lograr el ministerio, que muchas veces terminaba en la misma conclusión. Para, para amar al Señor y amar a la iglesia hay que aprender a no recibir lo mismo, a no esperar mucho, porque en realidad cuando uno trabaja para el Señor no hay certeza de que uno reciba lo mismo que Ujú. siembra, y es ahí donde la añadidura que nos habla Mateo 6:33, se amplía en la visión de lo espiritual. Lo que vamos a recibir es espiritual, es una recompensa, un galardón que no es tangible y a veces uno espera que lo que uno hace se tenga una cosecha tangible y en realidad no es así. Lo que uno espera es algo mucho más grande y en esa visión terminaba mi ministerio pensando en ese galardón, más que en el agradecimiento del hermano, que me abriera la puerta muchas veces porque no la abrían. Se quedaba uno ahí golpeando a la puerta y no la abrían. Entonces ahí uno se da cuenta que al final tú no trabajas para que los hermanos te agradezcan lo que tú haces, sino para que el Señor vea que tú te estás esforzando por cumplir el ministerio que muchas veces nadie se atreve a cumplir. Y todos los ministerios necesitan de alguien que los impulse, porque aunque muchos no lo acepten, hay hermanos que tienen el don del liderazgo, que tienen el conocimiento y sobre todo el amor por la obra. Eso es lo que finalmente impulsa a los demás hermanos y sobre todo a la iglesia.
cuando tengan la oportunidad, hermanos, de participar en ese ministerio, déjense guiar por los hermanos que llevan más tiempo, que tienen los dones. Una vez fuimos, como anécdota, les cuento, con un hermano a visitar a una hermana que estaba con depresión, se había ido de la iglesia después de participar muchos años fielmente en la congregación, y este hermano dijo así, muy relajado, dijo, bueno, hermano, vamos, yo los acompaño. Fuimos con un hermano eh, más mayor en la fe, y yo estaba ya participando en el Ministerio de Restauración, y este hermano, me acuerdo que salió muy mal de la casa, de esa casa, de la hermana, salió muy mal, y nos dijo a nosotros, hermano, yo quedé muy mal, hermano, dijo, no sirvo para esto, dijo, esas fueron sus palabras. Yo no sirvo para esto, hermano, dijo, yo no soy capaz de ver a un hermano así sufriendo o pasándola tan mal. Entonces el hermano dijo, no, hermano, perdónenme, pero yo no puedo participar en el Ministerio de Restauración porque en realidad yo no tengo la fuerza o la valentía para enfrentar muchas veces esta lucha con estos espíritus que son, como dice la misma palabra, no es carne ni sangre, sino que son espíritus y potestades del mal que no todos pueden enfrentar o no todos están preparados para enfrentar. Gracias, hermano Arnaldo, gracias de verdad. Me ayuda bastante. Acá son ya las 1 de la mañana, pero siempre que me quedo con ustedes, el Señor me da un gran regalo con su palabra y con hermanos como usted, hermano, que traen la edificación y el alimento espiritual para el cuerpo. Gracias, hermano Arnaldo, gracias, hermano Rigoberto, por siempre acordarse de mí. Y bueno, el Señor conoce nuestros corazones y sabe lo que hacemos para Él y para la iglesia. Dios les bendiga, hermano. Amén. Amén, hermano, gracias. Cerramos, hermano Hernando. Sí, hermano, fíjese, hermano José Bello, a la 1 de la mañana, wow. Dice que los ministerios que a veces son muy escasos y problemáticos en la iglesia, son como por ejemplo la restauración, como por ejemplo la enseñanza a los niños, como por ejemplo la enseñanza a los jóvenes, también ir la consejería a matrimonios que están en grandes dificultades. Es más, el predicador que también tiene que visitar, que es muy poco común que hablemos de eso, pero sí se da, muchos quizás de acá han tenido esa experiencia de ir a orar por alguien que esté endemoniado. Entonces, son cosas que no hablamos, pero algunos de nosotros hemos llegado a tener experiencia y buscamos a las personas adultas. No se canse, hermano José Bello, de tocar puerta. Dice la Escritura que mayores obras que yo hará porque yo voy al Padre. No es que vamos a ser más fuertes físicamente que Jesucristo o que vamos a tener poderes sobrenaturales, pero sí vamos a tener un alcance mayor geográficamente porque igual que los apóstoles, Jesucristo no salió de la zona de los judíos, pero sí los apóstoles salieron más allá, más allá. Y también el crecimiento espiritual, porque hay personas que son liberadas. Sobre todas las cosas, Jesucristo busca cómo liberar a las personas y nos usa a nosotros para que sirvamos de puente para eso. Algo que leí, no sé si era de la vida real, pero sí lo leí. Dice que en una ocasión un padre predicador salía con sus hijos a predicar y ponía al niño pequeño a entregar folletos bíblicos y el niño se entusiasmaba con entregar folletos y llegó la hora de regresarse a casa, ya era muy tarde, tenían que regresar a comer y faltaba una casa que estaba un poco distante. Entonces, le dijo el padre, vámonos, dejemos esa casa. Entonces el hijo dice, no, papá, yo quiero ir, déjame ir a mí, yo quiero ir a entregar. Quizás haya alguien que nos reciba. Y dice que fue y tocó el timbre de la casa y y nadie salía. Y intentó y volvió a tocar el timbre de la casa y nadie salía. Pero dice, puede ser que haya alguien y no está escuchando, voy a seguir intentando. Y lo hizo, como decimos nosotros, la tercera la vencida, ¿verdad? Y lo hizo una tercera y una cuarta hasta que ya estaba decidido a irse, que no había nadie en casa cuando salió una señora y lo queda viendo y le dice, ¿qué quieres, niño? Pero así enojada, ¿qué quieres, niño? Y le dice el niño, señora, le dice, hoy traigo un mensaje para usted.
¿Quién me manda mensaje? El Señor Jesús. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Cristo la ama. Cristo quiere que usted hoy tome la decisión de acercarse a Él, que hay un nuevo, que hay una nueva vida en Él. Así que este es la dirección y el folleto que le traigo del mensaje del Señor. La señora lo tomó y llegó el domingo a la iglesia. Llegó el domingo, escuchó el mensaje y aceptó el evangelio. Y después le dice al predicador, que era el papá del niño, le dice, Señor, le dice, hace 3 meses mi marido murió, no tuvimos hijos. Y yo sentí que mi vida no era nada, me hundí en la depresión y yo estaba decidida por muchos momentos a quitarme la vida. Y yo dije, hoy es el día. Agarré una soga, me la metí en la cabeza. Estuve un gran tiempo queriéndome quitar la vida. Me subí sobre un asiento y estaba dispuesta a tirar la silla cuando escucho el timbre. Ay, ni en paz me dejan morirme. Pero dice, tal vez se va a ir. No voy a decir nada. Voy a estar en silencio. Se va a ir. Ok, ya. Voy a hacerlo otra vez. Intentó a tirar la silla cuando otra vez el timbre. Y así una tercera, y después de la tercera, que es la vencida, dice, no, tengo que ir a ver, algo debe pasar. Se quitó la soga, se bajó del asiento, y cuando llegó miró al niño, que ustedes ya saben la historia. Hermano, no nos cansemos de hacer el bien, porque al tiempo de Dios llegaremos. Gracias, mi hermano Arnaldo. Hermano Rigo, ahí estamos. Gracias por el privilegio y hermano Arnaldo, gusto de escucharle, de conocerle. Dios sigue bendiciendo su ministerio en el amor de Cristo. Muchas gracias, mi hermanito Ricardo, por moderar este tiempo tan importante como lo son preguntas y comentarios. Solamente antes de hacerle una pregunta ahí al hermano Arnaldo, quisiera preguntarle a la hermana Liliana Cruz si nos puede poner ahí en el WhatsApp de qué país ella se está conectando y que nos pueda poner de una vez el área para poderle marcar bien en el WhatsApp y poderle mandar el material también de esta noche. Por favor, hermana Iliana, escríbanos su número de área. El número lo tenemos, pero no sabemos de qué país es para poderla incluir y mandarle el material. Hermano Arnaldo, una pregunta. Pues si hay hermanos que han agarrado ya por costumbre que se les vaya a restaurar, eh, que se han ido al mundo, han caído en pecados graves, eh, para ellos también puede contar como los hijos pródigos, o algunos han dicho que el hijo pródigo son todos aquellos que llegamos por primera vez a los pies de Cristo y luego pues nuestras vidas fuimos recibidos por parte del Padre. Entonces la pregunta exacta es, eh, se le puede aplicar al hermano dentro de la iglesia si ha caído 3, 4, 5 veces en el mismo pecado, hay que restaurarlo por el mismo pecado. ¿Se le puede aplicar el hijo pródigo ahí a él o, o qué nos puede usted comentar sobre esto? Hermano Rigoberto, pienso que más que el hijo pródigo, él es el hijo mayor. Casi nunca se ha ido de casa, solo quiere salir con sus amigos y quiere el cabrito, ¿verdad? Para divertirse, para deleitarse, para gastarlos en sus propios deseos y pasiones. Sí, creo que algo que ayuda, hermano, el tiempo presente, el pecado se ha multiplicado, hay pecados ocultos a veces en nosotros que no los decimos porque, es más, algunos predicadores necesitamos personas a quien confesarles nuestra falta, pero no nos atrevemos porque sentimos que van a destruir nuestra imagen y decir si tenemos un pecado y poderlo confesar a otro hermano, más si éste
nos critica, peor ni le diga porque lo va a destruir, lo va a tomar como un ataque directo, ¿verdad? Como motivo de venganza. Entonces, pero no buscamos ayuda. Creo que sí, decía un hermano, yo le he dicho a los hermanos ancianos que a veces dicen que ellos no tienen, hermanos, nosotros ya no podemos salir con ustedes, me duele la rodilla, no puedo caminar mucho, se me sube la presión, se me baja el azúcar. Entonces, ¿qué hago, hermano, si no tenemos nada que hacer? Hermano, ministerio de oración. Dice, la oración del justo puede mucho. Hermano, oración mucho para la iglesia, para los perdidos. Hay que orar por los perdidos. Usted no sabe qué va a encontrar, hermano. Nosotros salimos a predicar, nosotros salimos a restaurar, pero usted no sabe que afuera está el diablo estorbando. ¿Cuánto hemos predicado o estamos llamando al arrepentimiento a un hermano cuando sale una persona del mismo hogar y nos dice, no, no le hagas caso? Sí, esas personas, todos son iguales. Este predicador es consentidor de otros que están allá adentro y ya lo desanimó, porque Satanás siempre va a buscar un estorbo. Tenemos que hacer antes de salir, antes de salir, hermano, a buscar la mies. Ahí lo dice la escritura también en Lucas 13. Dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Qué hay que hacer, hermano? Ahí dice la palabra, rogad, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Entonces, lo que tenemos que hacer es rogar, hermano, es una oración, pero de clamor, una oración profunda. Oramos muy poco como iglesia y pienso que eso es necesario para volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, que realmente tengamos amor, compasión, como Jesús tuvo compasión. Creo que a veces lo hacemos mecánico hasta que Dios nos enseña que necesitamos tener más amor, más trabajo, más abnegación y a veces tener que sentir, ¿verdad? Amar a lo mismo a la persona que huele bien y la persona que huele mal, porque el hijo mayor tal vez tenía buen olor, pero el hijo menor venía de cuidar los cerdos. Entonces, sí, somos humanos, hermanos, reconozcamos que a veces queremos hacer diferencia, pero el amor del Señor nos ayuda a que todos somos hijos de Dios por creación. Y si somos hijos de Dios por redención, pues busquemos, no participando en pecado ajeno, porque algunos ocupan la reconciliación para vivir en pecado, que es diferente. Y dice oración, no oren, dice por pecado de muerte, son pecados permanentes y no oren por eso, dice. Yo les pido que no oren, pero sí por los que quieren arrepentirse. Creo que es importante considerar, hermano Chamalé, a las personas que quieren vivir en pecado. Muchas gracias, hermano Arnaldo. Gracias en esta hermosa noche por esta paciencia y por ese espíritu de amor y de humildad que ha tenido para escuchar cada comentario y, por supuesto, darle usted a profundizar usted el comentario y, por supuesto, también agradecerle por las respuestas que ha dado a cada una de las preguntas. Hermano Arnaldo, en nombre de la plataforma de Varones en Acción, agradecemos este tema, un tema muy importante, muy reflexivo, un tema que definitivamente nos lleva a meditar. Muchas gracias, hermano Arnaldo. Dios bendiga su ministerio y Dios bendiga la obra que está realizando allá en Nicaragua. Así que la plataforma de Varones en Acción queda totalmente agradecida por este tema tan poderoso. Gracias por compartirnos el material. Los hermanos que quieran solicitarlo, ya está disponible el material de esta noche, ya que el hermano Arnaldo nos ha hecho llegar el material y el que lo quiera obtener, pues solo solicítelo en el grupo de WhatsApp y con mucho gusto le estará llegando. Muy bien, mis amados hermanos. En esta hermosa noche le agradecemos a nuestro Dios, le agradecemos a todos nuestros hermanos amados que formaron parte del programa. Gracias por estar con nosotros en esta plataforma. Nos es de mucho ánimo verle, escucharle, saber que usted está ahí en la plataforma nos motiva a seguir adelante.
Dios lo bendiga, pase buenas noches y nos